Muy buenos días. Hola, hola, buen día. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, mis queridos muchachos. Buenos y fríos días. A ver, mientras encuentro las diapositivas, recordarles, por favor, que estamos ya dentro del plazo establecido para que me envíen sus pequeñas reuniones o exposiciones Zoom respecto a la temática de lo que habíamos hablado hace algunas clases, diseñarte, ¿no es cierto? Estos conversatorios, esta serie de conferencias, digámosle, que nos están sirviendo para expandir un poquito más nuestro horizonte en lo que se refiere a cultura y ver que también la moda y bueno, la estética en sí, fotografía, absolutamente todos estos aspectos puedan relacionarse con lo que es cultura y con lo que es historia de la cultura. Toda actividad, cualquier quehacer humano que involucre creencias, tradiciones y otros patrones de conducta están muy involucrados con lo que es el desarrollo de la cultura. Y como habíamos visto también ya a lo largo de todas estas clases, no existe ni un solo pueblo que pueda decirse sin cultura o que sea inculto. En este sentido, el grupo de Luciana Paredes y Wilmer Chura ya me ha hecho llegar su presentación. Muchísimas gracias. Para los demás, por favor, les pido que, por ejemplo, si digamos hoy van a ver el conversatorio de hoy, me hagan llegar su exposición Zoom a la brevedad posible en un plazo de 2-3 días aproximadamente. Y cuando envíen el trabajo, una vez más reitero, por favor, avísenme, ya sea mediante el grupo o por mensaje privado, para hacer constar la entrega y sobre todo para asegurarnos de que la misma no tenga ningún inconveniente ni contratiempo alguno. Dicho esto, iniciamos con el tema del día. Tómenlo muy en cuenta, por favor, ya que este tema también va a ser parte de nuestro examen. A ver, dentro del abordaje que hacíamos ayer de los pueblos germanos, veíamos muchas clasificaciones, ¿no es cierto? Sajones, vándalos, burgundios, ostrogodos, visigodos, diferentes grupos independientes que dieron fin al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano como tal, y que incursionaron de una forma muy estratégica, muy hábil, y entre estos grupos tan estratégicos, hábiles, pero también violentos, encontramos a los vikingos. El término como tal proviene del lenguaje nórdico, viking, y significa pirata. En este sentido, diremos que los vikingos descienden directamente de los pueblos germánicos, se asentaron en Escandinavia. Ayer ya veíamos que Escandinavia como territorio originalmente incluye a lo que hoy es Dinamarca, Noruega, Suecia, pequeños países europeos. Ya en el siglo VIII, después de Cristo, lograron tener una cierta estabilidad que les permitía crecer muy rápidamente. Como el territorio en el que se habían establecido no era tan fértil ni tan apto para grandes cosechas o para el desarrollo de la ganadería, era constante la invasión y los saqueos que estos pueblos realizaban a regiones vecinas. De ahí también podemos relacionar el término que decíamos de piratas por las constantes invasiones que eran ya parte de su cultura. Es decir, el saquear, el obtener de una forma violenta y tal vez también un poco agresiva, fuera del respeto a la normal convivencia, era parte de la cultura vikinga.
y sus invasiones fueron pues precisamente el rasgo característico de este pueblo como tal. Incursiones que eran demasiado violentas, es decir, no bastaba con conseguir tal vez recursos tanto para alimento, para sobrevivir, para la subsistencia, sino que sus violentas incursiones además incluían una serie de delitos, como se cree, la violación de mujeres, rapto, robo, secuestro de niños, entre otras cosas. Esto les generó obviamente una terrible reputación entre los pueblos germanos, considerando además que constantemente atacaban las costas de Inglaterra, Irlanda, Escocia. Los saqueos también eran una constante en las regiones más prósperas, como ser Francia, Holanda, Italia, España, y al final lograron asentarse en lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. A pesar de ya tener un asentamiento físico, los saqueos y la constante invasión a pueblos vecinos continuaba. Acá podemos ver un poquito de la incursión que fueron teniendo los vikingos, quienes se desplazaban desde lo que hoy conocemos como Suecia, Noruega, Dinamarca, hacia Inglaterra, Escocia, Irlanda. La mayor parte de estas incursiones, como muestra la imagen, además, eran por vía marítima, motivo por el cual su principal arma de guerra no eran ni caballos, ni coches, ni mucho menos, sino que eran unas grandes lanchas y embarcaciones que enseguida vamos a detallar, sobre todo por el gran legado cultural que esto deja sobre este pueblo. Hablando de su organización social, la mayor parte de los vikingos estaba conformada, sus pueblos estaban conformados por hombres libres, campesinos, algunos guerreros también, que podían dedicarse a lo que era agricultura y ganadería, y también estaba formada su estructura social por los nobles y los oprimidos, quienes se consideraban un equivalente de lo que en Egipto o en Roma se tenía como esclavos. Los nobles eran un estrato social formado principalmente por descendientes de guerreros. Asimismo, los primeros mercados que lograron establecerse en la región estaban surtidos principalmente por productos que eran derivados del hierro, herramientas de hierro, armas de hierro, algunas telas y pieles. El clima de la región por aquel entonces era bastante frío, así que todo lo que represente abrigo era muy cotizado. Ya en el siglo IX teníamos una serie de asentamientos en Islandia que eran algo así como una especie de pequeña república, considerando que existía un gobernante y también una serie de asesores que pues le ayudaban a llevar adelante el gobierno de la región. Y actualmente, como ya habíamos mencionado, se establecieron en lo que fue Gran Bretaña en un pasado y hoy en día es lo que se considera el territorio de Inglaterra. Esta imagen trata de emular o de representar un poquito la importancia de la familia dentro de lo que era la estructura social de los vikingos. Necesariamente el jefe de familia, al morir, dejaba al primogénito en su lugar. Los vikingos se caracterizaban bastante por sus excesos tanto en la comida, en la bebida, en incursiones muy violentas. Eran, digámosle, uno de los pueblos más intensos de la antigüedad, sobre todo por el carácter bélico que predominaba en todas las esferas de su vida. Además, en esta imagen podemos ver una parte de lo que representaba también a los pueblos bárbaros. A ver, Francis, ¿qué podrías describir de la imagen que tenemos en pantalla? A alguien muy enojado, furioso.
se podría decir, y muy rudo por su forma de ser. Ok, muchas gracias. Limber Conde, ¿qué más te sugiere esta imagen? Destaco el casco, dice. Su casco, porque es diferentes formas, uno que cubre igual su rostro y otro que cubre su cabeza. Y también la barba, que los dos tienen una barba y que están abrigados. Ya, muy bien, muchas gracias. Eh, Melina, ¿algo más que acotar? Gracias, licenciada. Yo pienso que lo que más destaco es la piel entre los dos. La piel, Correcto. ok. Los abrigos de piel tal vez que se ve que los protegen, ¿no ve? Exacto. Muy bien. Bien, bastante acertadas las participaciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos ver a dos hombres muy robustos, muy corpulentos, ¿no es cierto? Con grandes cascos de metal o de hierro puro. Una característica también de los pueblos vikingos era que entre más amenazadores se vieran, era mejor, porque infundían mayor respeto, mayor temor a los enemigos, y esto los hacía ver como enemigos potencialmente más difíciles de vencer. Entonces, todos los recursos servían para caracterizarse en esta condición de hombres que inspirasen miedo, temor y respeto. Grandes pieles que adornaban sus cuerpos y que los protegían del frío, cascos de igual forma extravagantes que algunas veces incluían, como en este caso, incrustaciones de huesos de animal y sobre todo la expresión facial. Rodrigo, ¿qué quieres complementar? Algo interesante también es que podemos también ver que tiene una cola larga, lo que son a los costados. Esa era su larga cabellera. De hecho, si no me equivoco, un dato curioso era de que los vikingos, por cada batalla que tenían, se hacían crecer la cabellera y por cada batalla que perdían, entonces como una forma de deshonra, les hacían cortar la cabellera para que vean los demás de que ha perdido en batalla, si no me equivoco. Muy bien. La cabellera también era un emblema, digámoslo así, una muestra de su poder. Entre más despeinados, entre más chascosos pudiesen estar, era mejor, porque infundían más miedo, pero además las trenzas les daban, como vemos en la imagen, cierto prestigio entre el ejército y también con ejércitos enemigos. Lo que menciona Rodrigo es bastante acertado, ya que gran parte del honor que se perdía en batalla, se perdía también al perder una parte del cabello, al tal vez destruir la cabellera del enemigo o incluso llegaban a cortar la cabeza del enemigo y tenerla en la casa del jefe vikingo como un trofeo, como una muestra de cuánto podía llegar a luchar y cuál era el poder que representaba en combate y sobre todo cuán hábil era para derrocar a sus enemigos. Se cree también que gran parte de este carácter impulsivo, violento, descontrolado que tenían los vikingos se podía atribuir al consumo de drogas propias de la época, de forma muy artesanal obviamente, pero que sí elevaban esta serie de características no muy apropiadas, ¿no? Para una sana convivencia, pero que sí los estimulaba bastante para lo que ellos querían. Como decíamos, la incursión que realizaban en territorios vecinos estaba prácticamente realizada solo por lo que es la parte marítima. Entonces, para esto necesitaban enormes y barcos de guerra que sean muy rápidos, denominados drácars. Estas embarcaciones llegaban a tener hasta 30 remos, que eran manejadas por los hombres más fuertes del pueblo y que tenían que ser ligeros para ser cargados o arrastrados de ser necesario, pero a la vez tenían que ser muy bien construidos para soportar la travesía marítima. Estos drácars tenían una forma similar a la que tenemos en pantalla. El barco vikingo, el conocido y creo bastante recordado barco vikingo que hoy todavía ha servido de inspiración para juegos mecánicos debido a la peculiar forma que tenía con cabezas de dragones a ambos costados o a un solo lado
que también servía como una forma para amedrentar al enemigo al dar la primera impresión a los bandos en combate de que se acercaba un enemigo potencialmente peligroso y pretendían dar esa imagen desde la primera impresión, desde el primer acercamiento que podía darse con esta cabeza de dragón bastante prominente y bastante fácil de identificar. Acá vemos a los hombres que además de manejar los remos, pues ya iban armados con sus escudos, con por lo menos lo básico para poder también ayudar durante el combate. También estas embarcaciones llevaban velas con signos característicos de los vikingos, algunos signos tribales o tal vez pequeñas representaciones de animales mitológicos como ser dragones de 3 cabezas o cosas que se vieran amenazantes y que pudiesen ser reconocidas como un emblema del grupo que venía acercándose por vía marítima. Luciana. Buen día, licenciada. Algo que quería acotar y que me hizo recuerdo de mi infancia es la película Valiente, que si mal no recuerdo son una familia de Escocia, pero también llegan vikingos a querer como conquistar a Valiente y ahí podemos ver cómo son sus embarcaciones, si se permite el término. Eran manejadas con puro hombres y cada uno tenía un emblema en la vela. Efectivamente, han servido de inspiración para muchas películas, no solo en lo que es la animación o películas infantiles, sino también películas épicas o de guerra, debido a los muchísimos recursos que ofrecen para detallar, es decir, eran, digamos, un grupo que daba demasiado como para dejar volar la imaginación, cosa que se aprovecha mucho hoy en día en la industria cinematográfica, series, son un recurso muy utilizable debido a la gran cantidad de elementos que los caracterizaban y que les permitieron incursionar incluso hasta llegar a Groenlandia. Y complementando un poquito ya esta parte de las embarcaciones, antes de pasar a lo que eran sus casas, cabe mencionar que cuando uno de los jefes fallecía, era enterrado junto a su embarcación. Podía incluir a los sirvientes, a los empleados o a quienes remaban en la embarcación. ¿Y qué es lo que se solía hacer? El vínculo con la muerte era bastante estrecho. Por lo tanto, se decía que si un jefe vikingo partía a la otra vida, lo que teníamos que hacer era despacharlo con su principal elemento o arma de guerra, que era la embarcación. Entonces, en ese sentido, lo que se solía hacer era enviar al mar la embarcación con tripulación incluida, como vemos en la imagen, y se la prendía fuego. Algunos lograban escapar, la gran mayoría no, porque también se consideraba una deshonra pretender dejar al jefe vikingo en su última travesía. Una vez más podemos ver que el sadismo o la violencia desmedida, digámosle, o la falta de tal vez criterio para realizar estas cosas era una constante y era algo bastante normal entre los pueblos vikingos, por lo cual se reitera una vez más con esta clase de tradiciones su carácter violento, sanguinario y también llevado al extremo del fanatismo, podría llegar a decirse. En cuanto a sus casas, podemos ver que eran estructuras bastante sencillas, de una sola planta, una sola habitación. La madera era su elemento principal para construcción y el único objetivo de este recinto era pues brindarle refugio y mantener el calor en las condiciones un poco difíciles de la región, al tener constantemente encuentros con el frío extremo. Acá vemos la casa desde la vista interior, donde prácticamente la cocina estaba ubicada al centro para mantener el calor en el hogar. Las mujeres eran las encargadas de mantener la casa funcionando y sobre todo de
proveer tanto a los vikingos como a sus hijos de vestido, alimentación y sobre todo un lugar de reposo que fuese adecuado, que no importaba tanto si estuviese limpio o no. Ya hemos visto que en el caso de los vikingos no era un hábito, digamos, la higiene o el estar con hábitos de limpieza muy constantes, sino más estaban enfocados en la supervivencia. Los vikingos, asimismo, son considerados grandes exploradores, eran expertos navegantes, marineros, y estas exploraciones dieron un resultado tan positivo que incluso llegaron a descubrir, digámoslo de esta manera, América o parte de América mucho antes que Colón, aproximadamente 400 años antes. En el año 892, si mal no recuerdo, aproximadamente. Es así que se tiene el referente de Eric el Rojo como uno de los primeros en incursionar, ya con una tripulación bien compuesta, hasta Groenlandia. Se asentó en ella y formó en Groenlandia una de las primeras colonias vikingas fuera de Europa. También se considera que podrían haber llegado hasta Canadá, y estos viajes permitieron, en primer lugar, cruzar el Atlántico, pero sobre todo retar a la capacidad de exploración que se tenía hasta ese entonces establecida, ya que no recuerdo bien el nombre en este momento, pero antes de Eric el Rojo hubo otro explorador que prácticamente llegó de casualidad hasta Groenlandia debido a una marejada demasiado intensa que movió literalmente sola su embarcación y le permitió arribar en el territorio. Eric el Rojo, sin embargo, fue quien ya lo hizo con una tripulación y de manera mucho más ordenada hasta llegar a establecerse a un nuevo territorio, conquistando así nuevas tierras para los vikingos. Nico, ¿algo que acotar? Sí, licenciada. Justamente estaba yo, bueno, leyendo algunos libros con referencia a estos viajes de los vikingos. Y hay una teoría, bueno, básicamente está fundada en la supremacía aria y viene por parte de unos estudios de historiadores nazis. Bueno, ellos afirman de que prácticamente gran parte de las civilizaciones de Sudamérica, al tener cierta similitud con el hecho de que sus principales deidades, digámoslo así, como por ejemplo en Tiahuanaco, Viracocha, de los incas, Mamaojlo y demás, siempre los representaban como personas extremadamente altas, prominentemente blancas y de cabelleras bastante largas y rubias, ojos bastante claros. Entonces, a raíz de esto, este historiador, bueno, lo tengo básicamente en el libro, dice que Tiahuanaco viene y gran parte de estas civilizaciones han tenido su origen en estos viajes vikingos. O sea, técnicamente son vikingos que llegaron a esta parte y obviamente y fueron perdiendo, digamos, su línea de raza a través del mezclarse con los indígenas del lugar. Entonces, y incluso hay una referencia de que los mismos egipcios, bueno, y esto no tiene mucha relación por la cuestión de fechas y años, ¿no? Son básicamente igual antiguos, mejor dicho, tienen sus antecedentes en estos vikingos. Entonces, bueno, este historiador hace esa referencia y justamente traza estos viajes a partir de, como usted dice, de Eric Rojo y anteriores, tratando de escapar de esas circunstancias de clima que los exigía a tener nuevas cosas y obviamente esa supremacía de conquistar, porque la idea principal del vikingo era tener por la fuerza gran parte de sus cosas, porque eso les daba a él, a los jefes de los clanes y a las tribus como tal, les daba mucho más poder en relación a las demás. Entonces, quien más tenía más conquistas era quien era considerado de mucha más nivel social frente a cualquier conflicto bélico. Entonces, tenían que llegar a sus poblaciones, rendirles cultos, rendirles tributos, darles ofrendas para que esas personas se pongan de su parte y encabecen esos conflictos bélicos, inclusive entre tribus, ¿no? Efectivamente,
Gracias por tu participación, Nico. Y gran parte también podemos ver que los vikingos, además de preservar como tal sus grupos sociales, lo que buscaban era expandirse territorialmente, ganar territorio y ganar nuevos lugares, no que saquear, sino nuevos lugares donde establecerse. Groenlandia no estaba al 100% habitada cuando ellos llegaron, sino que encontraron un territorio apto para poder de alguna forma tal vez aprovechar las condiciones del lugar y ya hacer de este territorio una verdadera colonia suya. Groenlandia, valga la explicación, proviene de las palabras Greenland, tierra verde. Es decir, se basaba mucho en esta fertilidad o en estas condiciones aptas del terreno y del territorio para la vida ya un poco más sedentaria y sin llegar tanto a lo que era tema simplemente de saqueos, sino ya de poder producir y hacer propio un lugar nuevo. La relación de los vikingos con la muerte, ya continuando con el tema, era bastante intensa, como habíamos visto. Por lo general, se tenía el fuego como elemento natural de renovación, de poder, también de intensidad, y por sobre todo de, digámosle, un elemento transformador en el que solamente se dejaba partir el cuerpo consumiéndolo, pero manteniendo su esencia junto con las cosas que eran preciadas para él. Como vemos en la imagen, y haciendo referencia una vez más a lo que ya les mencionaba, sus ceremonias funerarias consistían en el envío de barcos con ropas, joyas, animales o algunos esclavos también, o siervos, que eran incendiados y eran enviados al mar. Es decir, se tomaba el vikingo, se tomaba su embarcación, se le armaba un pack para que pudiese irse tranquilo con todas sus pertenencias. El carácter de los vikingos era tan intenso y tan ligado a lo que era la posesión de lo que conseguían por la fuerza, que se tenía la creencia que esto no se podía quedar en manos de otras personas. Entonces preferían tomar todas las cosas obtenidas y mandarlas con el difunto hacia mejor destino. Los vikingos también caracterizan y son caracterizados, como decíamos, por su carácter temible y violento. El top de los violentos, vamos a entenderlo así, eran los vikingos berserker, como el que tenemos en la imagen. Los más fuertes, los más aptos, los que tenían el peor carácter, pero las mejores condiciones para ser referentes en el combate y para lograr intimidar a los enemigos, eran los elegidos para integrar este grupo de vikingos berserker. Generalmente también eran personas con una musculatura muy formada o con sobrepeso exagerado, ya incluido o entrando al terreno de la obesidad, para infundir este temor que querían demostrar al enemigo, caracterizándolos y vistiéndolos con pieles, con restos de animales, con collares de huesos, incluso pintándose la cara con sangre, es que encontraban mayores recursos para lucir mucho más amenazantes. Además de ello, como habíamos mencionado, comían cualquier cosa que encontraban. Se cree que su dieta también podía incluir el canibalismo, consumían drogas propias de la región, algunas hierbas alucinógenas, sustancias muy básicas, pero también de un poder muy fuerte, y además hacían ruidos similares a los aullidos de un lobo para intimidar a sus enemigos en batalla. Carlos Calizaya, digamos que eres un vikingo berserker y quieres intimidar a tu enemigo en batalla. Hazme un sonido similar al de un lobo aullando. Vamos a ver qué tan intimidador resultas. No tengo idea. A ver, lo vamos a intentar. Eso, inténtalo. Es que nunca he escuchado un lobo, digo, Carlos, sí, ¿no? ahora mismo. Ya, a ver.
¡Rápido! No lo sé. No, estamos fregados si eras vikingo en aquel entonces. José Carlos, a ver, me late que algo me dice que tu experiencia militar va a salir a flote. A ver, José Carlos, tu turno. Buenos días, Licen. Sí, antes del grito de guerra. No son vikingos berserkers. Berserker. Ajá, en vez de berserker. Yo tenía No, entendido eso. no me digas que me ha jugado una mala pasada el PowerPoint. Sí, sí, sí. Están cambiadas la S y la K. Vamos a enmendar el error. Gracias, más bien. Valga la corrección. Son vikingos berserkers. Ahora sí, con la corrección incluida, y gracias por hacerme dar cuenta de ese error de taipeo. José Carlos, te escuchamos. Um, Tu mejor intento, ojo. mm, Para hoy, pues, José Carlos, ya, Licen, un ratito. ya inspírate, a ver. Sí. De los adentros, hay que salga, a ver, con ñeque. Dale. No puedo, Licen. No, sí puedes. A ver, recurrí a tus ancestros. No, Sí puedes, José no. Carlos. Vas a poder. Ya, a ver. Dale. ¡Au! Carlos Calizaya y José Carlos, sepan que acaban de ganar 3 puntos en el examen con esta participación. Así que vale la pena. ¿Cómo que no? Gracias por animarse a participar. Hagamos de cuenta que eran sonidos mucho más amenazadores, teniendo en cuenta que estaban drogados, que comían lo que sea y todo ello. Así que esto era lo que en gran medida influía para que su carácter violento se potenciase aún más. Como les mencionaba, el uso de pieles, de sangre en la cara, de tinturas y sobre todo de unas greñas así espectaculares como las de la imagen. Y sobre todo, como vemos también en la imagen, el uso de calaveras, restos óseos, hacía que se viesen mucho más amenazantes y sobre todo que intimiden al enemigo de una forma visual desde el primer momento. Se habla también de algunas mujeres guerreras dentro de los vikingos. Sin embargo, se considera esto un mito y sobre todo una serie de relatos fantásticos que solamente existen de forma narrada, pero como evidencia arqueológica o paleontológica nunca se ha encontrado alguna muestra real o alguna evidencia que tenga este hecho como cierto. Existen sus relatos mitológicos, pero no es parte de la historia de una manera verificable y sustentable con evidencia. Además, valga la redundancia, los vikingos han inspirado una gran cantidad de series, películas, relatos de tipo épico especialmente, debido a que tienen muchos recursos que se pueden aprovechar para crear estas historias fantásticas. Tenemos videojuegos también inspirados en la temática vikinga, debido a la gran cantidad de recursos que permiten aprovechar este potencial. Una de las partes más rescatables de los vikingos es que no se preocupaban tanto por el futuro, sino por vivir el ahora. Es decir, tenían esa idea de asegurarse de disfrutar el ahora y dejar un buen recuerdo a su manera. ¿Qué quiere decir eso? Que en su tradición o en su cultura, entre más excesos, se lleve una vida más desordenada, más desenfrenada, podían captar y podían vivir de una mejor manera la vida. Sin embargo, nosotros vamos a adecuar esta forma
de vida o esta ideología a nuestros tiempos en esta frase. Lo mejor de la vida es la vida misma. Asegúrate de disfrutar cada momento y dejar un buen recuerdo. Tanta violencia tal vez no era necesaria en aquel entonces, hoy mucho menos. Disfrutar cada momento era parte de su lógica. Es por eso también que su vida llena de desenfreno y excesos estaba admitida y era aprobada por su grupo social. Excesos tanto en comida, en bebida, en tal vez otra clase de placeres que les permitiese disfrutar cada momento. En este caso vamos a tomarlo para que cada quien a su manera disfrute de la vida, vivan un buen momento, tengan en cuenta que el presente es todo lo que cuenta, chicos, y la experiencia que podamos llevarnos, sea de una clase, sea de una salida, sea de hoy como día, es lo único que nos va a quedar. Así que si podemos ver la historia para aprender de ella, está bien, pero si podemos tomar algo de ella para hacer nuestro futuro y nuestro presente algo mejor, pues va a ser muchísimo mejor. Hemos pasado un buen momento, sin lugar a dudas, escuchando a José Carlos y al Carlos. Creo que todos nos hemos divertido, menos ellos. Pero lo que cuenta es disfrutar, hacer las cosas, dejar fluir la situación y tener en cuenta que el estudio de la historia no tiene por qué ser algo aburrido, sino que podemos hacer de ella una experiencia fascinante y una experiencia enriquecedora, siempre y cuando lo tomemos con buena actitud. ¿Ok? Muy bien, mis queridos muchachos. Con esto terminamos la sesión Zoom, pero continuamos la clase con un pequeño foro de 3 preguntas que van a responder en la plataforma, relacionados al tema, pero tiene más que ver con su propio criterio. Este foro va a estar disponible hasta la 1 de la tarde. Son 3 preguntitas muy sencillas donde quiero que dejen salir su criterio, que exploten su potencial y sobre todo que respondan libremente de acuerdo a su propia opinión o punto de vista. ¿Ok?